El haber tenido que dejar a Manuel Machado a medias cuando lo presentaba y pensaba hacer un díptico con su hermano porque me faltaban algunas de sus obras dramáticas, algunas de sus obras, vamos, una obra dramática y otras muchas, pero una obra dramática escrita en colaboración con su hermano, me lleva a poder hablar de una directora de la que, vamos, cuyo nombre salió en la presentación de Manuel Machado previo a la presentación de su hermano Antonio, porque era uno de esos nexos, uno de esos vínculos por los que estaban unidos y debían tratarse como una especie de autor único, como a un solo autor, ya que habían colaborado, y es la obra de la que peor hablé, que fue La Lola se va a los puertos. Y dije que no entendía cómo Josefina Molina, una directora de tantísimo talento, había, sin duda, por encargo, fue un encargo, por supuesto, fue un encargo en el seno de los ideales de la Junta de Andalucía, de ese andalucismo que se nos intenta imponer, fue un encargo, indudablemente, pero que no entendía cómo una directora de tantísimo talento había dedicado su tiempo y su atención a... Sí, bueno, por el dinero, pero bueno, aún así, la atención es algo que vale más que el dinero. Sin duda alguna se podrá discutir. Pero que no me explicaba cómo Josefina Molina había podido prestar atención a esa obra que precisamente es la más peligrosa, iba a decir la más detestable, bueno, dejémoslo en peligrosa, de los hermanos Manuel y Antonio Machado. Y en este libro encontramos una explicación que puede ser más o menos satisfactoria. Este libro, sentada en un rincón, son las memorias artísticas y vitales, se puede decir, pero las memorias vitales se corresponden más bien con este otro libro, que es su primer volumen dado a la imprenta, su primer libro, su primera comunicación con el mundo, no en celuloide, no en teatro, no en imágenes y sonido, sino en papel. Este es su primer libro y aquí encontramos, de una manera novelada, es una ficción, encontramos su infancia. En este libro encontramos su carrera artística. Y es un libro que lleva los sellos de la Sociedad General de Autores y Editores y de la Fundación Autor y de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, del año 2000, la Seminci, la famosa Seminci, que al principio era un festival de cine de valor humano, de valores humanos. Me parece un concepto genial que lamentablemente se perdió. Bueno, al principio era de cine religioso, evidentemente, pero al principio era de cine religioso y luego tuvo ese momento de expansión que luego ha retrocedido porque ya no importan los valores humanos. Luego tuvo ese momento de expansión que fue el orientarse a los valores humanos en general, con lo cual pudo proyectarse allí, por ejemplo, una naranja mecánica de Kubrick, con amenaza de bomba, etc. Y me parece muy bien la idea. Efectivamente, La Naranja Mecánica es una película de interés humano, de valores humanos y muchas otras que se proyectaban. Ahora es simplemente una semana más de cine, un festival más de los muchos que hay. El libro es de... bueno, dentro hay más sellos, la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Educación, con un instituto que no sé lo que... ICA, no sé lo que es, Diputación Provincial de Valladolid, la Comisión Europea, bueno, todo para una cosa que es como un folleto, como una revista, pero bueno, en fin, muy ilustrada, por cierto, y por cierto que aquí se me abre por La Lola se va a los puertos, así que no he tenido que buscarla. Lo único que quería decir era el año, que es el año, claro, el año de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, el año 2000, para que quede claro hasta dónde no llega la carrera artística de Josefina Molina en este volumen, llega hasta el año 2000. Bueno, pues aquí está la explicación que yo andaba buscando. Dice: la obra de los hermanos Machado
no se encuentra entre las mejores de su producción teatral. A lo cual estoy enteramente de acuerdo, era lo que había dicho, es sin duda alguna su peor obra y además la que tiene unos valores más radiactivos, más venenosos, más deletéreos. Aunque, añade, fue su gran éxito. Quizá precisamente por ser su peor obra fue su obra más valorada por el público, que no había recibido esa educación, esa crítica de públicos que quería hacer don Torcuato Luca de Tena en la primera página del primer número del diario de su creación, ABC. Aunque fue su gran éxito. Algún crítico dijo que yo había, y lo pone entre comillas, así que no es una generalización, es un crítico en concreto, algún crítico dijo que yo había ignorado, desperdiciado la obra y su contenido folclórico, pero sin duda fue porque antes de hacer la crítica no la había releído. Bueno, yo apuntaría incluso a algo más pleno, seguramente no la había leído, no había leído la obra de Antonio y Manuel Machado, de Manuel y Antonio Machado. Situamos la acción en 1929, el año en que fue escrita la pieza teatral, pensando que era una época más próxima al espectador de hoy. Yo no quería hablar de una Andalucía idílica, siempre alegre, llena de macetas de geranios, llena de macetas de geranios, lunares y faralaes, sino de esa otra, difícil, la de los cantaores populares, a sueldo de los señoritos puteros y violentos, donde la tragedia se cierne a cada paso. Todo esto con una óptica femenina, que sí estaba en la obra de los Machado, expresada en los personajes de la protagonista y su rival. Aposté, como había apostado en lo más natural, por lo positivo que puede tener que la parte femenina de la humanidad se abra camino, a su manera, dentro del caos. Esto podría recordar a la película de título confuciano, de inspiración confuciana, La mitad del cielo, La mitad del cielo. Sé que la música es de Milladoiro, creo. Tiene esas gaitas modernistas, no quiero decir modernistas como simbolistas de Baudelaire, sino que son como neogaitas. La mitad del cielo es una película, no quiero errar en los datos, de Manuel Gutiérrez Aragón, una creación de Manuel Gutiérrez Aragón, y efectivamente es de 1986, por lo tanto es anterior, y muestra a esa mujer, ese tipo de mujer que se abre camino a su manera, dentro del caos. También me había surgido la idea a propósito del mundo de los cantaores populares a sueldo de los señoritos puteros y violentos, pero bueno, en general, lo de los cantaores flamencos explotados por los señoritos, y eso es algo que se ve en el Anacoreta, que es una nueva versión, podemos decir, de Simón del Desierto, de Buñuel. Hablo del cine, porque en literatura podría remontarse todo a Flaubert, a las Tentaciones de San Antonio, y naturalmente ese mundo de los Padres del Desierto, tan exitoso otrora y tan abandonado por los lectores en nuestro tiempo, hasta el punto de que hoy acabo de descubrir, tan abandonadas tengo esas lecturas, incluso yo, que intento no desatender a nadie de la antigüedad ni del pasado, tan abandonadas tengo esas lecturas, que hoy he descubierto que esa respuesta que dan los moístas a los que dan los confucianos a los moístas a propósito de que no se puede prohibir la música porque si se tensa demasiado el arco se rompe, pues hoy he descubierto que esa respuesta de los moístas a los confucianos se halla en las colaciones de los Padres del Desierto. Y peor para mí, más indigno, la cita Santo Tomás de Aquino defendiendo la hilaridad, defendiendo el humor, defendiendo
la posibilidad de las bromas, de la eutrapelia, en fin. Y bueno, tengo tan abandonadas las lecturas de los padres del desierto, que eran exitosísimas, fueron tan leídas, tan reproducidas, tan influyentes en nuestra cultura occidental, que antes lo leo por los libros atribuidos a los filósofos chinos que los modelos que tengo más cercanos. Bueno, pues en el Anacoreta, esta película de Estelrich, de Azcona y Estelrich, escrita a la limón entre, bueno, no quiero, a lo mejor hay algún guionista más, pero es una obra de Estelrich o de Estelrich, como quiera pronunciarse. Bueno, nadie dice March, nadie dice Juan March, bueno, y de hecho precisamente Estelrich se apellida March de segundo, vamos, Juan Estelrich March o Estelrich March, si se quiere. En esto de las pronunciaciones hay bastante libertad. Luis Lucia, un director del que tendré que hablar en la siguiente presentación, sugerida por Josefina Molina. Luis Lucia entiende muchísimo de cine, pero pronuncia los nombres de las estrellas de Hollywood a la española, sin ningún tipo de complejo. No, efectivamente, en el Anacoreta de Azcona y Estelrich, el Anacoreta es de Azcona y Estelrich, ellos son los autores. Y en él aparece una escena con cantadores flamencos que se ven forzados por los señoritos, y hay una crítica, hay un discurso, hay una soflama, hay una alocución de una de las flamencas a propósito de cómo los señoritos se aprovechan de los cantadores y por el hambre y por su necesidad los obligan a cosas como en la película cantar el Cara Virgen, que es un cante con el que se les revienta la vena. Estuvieron dándose a un ejercicio de investigación, Azcona y Estelrich, a propósito de cantes que pudieran tener graves consecuencias físicas y mermar la resistencia del cantador y hacerle incluso enfermar, que venía a ser una especie de mito musical. Y después de darle muchas vueltas y temiendo a los flamencos, que son muy puristas y muy serios y que se enfadarían si se dijera algo inapropiado o no constatable en las fuentes sacrosantas del flamenco, temiendo a los puristas, decidieron inventarse un cante que tenía ese efecto de que se les reventaba la vena y acababa vomitando, y lo llamaron el Cara Virgen. El Cara Virgen es ese palo, es ese cante que no existe y que se incorpora a el Anacoreta de Estelrich y de Azcona. Este mundo era el que quería reflejar Josefina Molina y que efectivamente se aproxima más al de Manuel y Antonio Machado. Entonces me asombra muchísimo que yo lo que veo en La Lola se va a los puertos es un exceso de folclore, un exceso de identidad andaluza falseada y de plástico, y de lo que ha dicho ella, macetas de geranios, lunares y faralaes. Yo lo que veo en La Lola se va a los puertos es un exceso de macetas de geranios, lunares y faralaes, y me asombra que la crítica en aquel tiempo, la crítica y el público, porque luego sigue diciendo, de esto, de la mujer que se abre camino, de esto trataba La Lola se va a los puertos, de esto y de la libertad de un pueblo. ¿Qué pueblo?, me preguntaría yo. De un pueblo y de una mujer, quizás símbolo del anterior. Si hablamos del pueblo como los populares, los proletarios, bien, si hablamos del pueblo como el pueblo andaluz, yo discutiré muchísimo que eso exista. Yo entiendo que ese pueblo es tan particular como lo es la mujer. No es la mujer, sino una mujer que personalmente y con sus intereses se abre camino. Al igual que el pueblo no es una identidad nacional, sino los del pueblo. Si se quiere, los de abajo, que tienen intereses
completamente particulares e individualistas. No hay nada más individualista que un payés o que un... Ellos no crean pueblo, no construyen pueblo como quieren los populistas que han sucedido a los popularistas del siglo XIX. El campesino, el artesano, no es una nación en absoluto. Mira por sus intereses, es un individuo, es un particular. Entonces entiendo que ese es el pueblo del que se habla aquí, a pesar de que tenga demasiados, pues como ella dice, macetas de geranios, lunares y faralaes. Pero es un aditamento accidental. Quizás símbolo del anterior. La mujer es símbolo de ese pueblo. No fue un éxito, dice Josefina Molina, ni de público ni de crítica. Pero lo cierto es que Rocío Jurado, que personalmente pues no puede encajar menos con, vamos, no es una artista que no puede estar más alejada de mis intereses y de lo que yo quiero ver en una pantalla, ni del comportamiento. Rocío Jurado no encaja en mis presupuestos. Yo entiendo que algo debe de tener cuando grandes artistas sí se lo han visto, pero yo no se lo veo. Y aquí precisamente, quiero decir, si a mí me hace dar pasos atrás esta película, es en primer lugar, si algo me arredra, es en primer lugar la presencia de Rocío Jurado. Yo no quiero ver una película con Rocío Jurado. Y paradójicamente era el principal gancho, era la principal causa de un posible éxito que no tuvo. Era lo que... Además es que Josefina Molina también lo ve como uno de los mayores precios, como una de las mayores virtudes de la película. Rocío Jurado, además de su extraordinaria manera de cantar, demostró buenos registros para la interpretación dramática. Yo no lo veo así, pero bueno. Y le dio a una Lola ya madura y con un pasado triste, emoción y verdad. Pude hacer por fin una película musical a la que, es verdad, le sobran playbacks, pero teniendo en cuenta, primero, que el productor quería que tuviera muchos más, y me costó disuadirlo a alguna que otra pelotera, y segundo, que rodar las canciones en directo como yo quería resultó imposible por imperativos presupuestarios, creo que hice un trabajo digno, del que no me arrepiento en absoluto. Y bien, curiosa, luego alaba a la montadora. Y llega a decir: los montadores son como los confesores, conocen todas tus miserias y están siempre dispuestos a perdonarte, te acompañan en los momentos más difíciles de la película y se esfuerzan por hacer suyo, con generosidad pasmosa, lo que tú quieres. Es un libro que en todo momento recuerda que el cine es un arte colectiva, es un arte de muchos. Y por ejemplo, al tratar de Esquilache aparecen los dibujos de Javier Artiñano para la preparación de la película. Es decir, Josefina Molina es una grandísima artista, pero que colabora con otros grandísimos artistas que son tan necesarios, tan imprescindibles, tan fundamentales como ella a la hora de obtener el resultado, que puede ser digno, decente o puede ser maravilloso, como es el caso de Esquilache, para cuyos son estos dibujos. Bueno, pues curiosamente, los vicios que yo encuentro en la película eran los excesos que yo encuentro en la película, vicios por defecto, eran defectos para la crítica. Ellos querían más faralaes, más farolillos, más geranios y más playback. Así que demasiado hizo con la presión absurda que tenía y que por supuesto va completamente contracorriente respecto de mis gustos. Y el pueblo, ya digo que espero que sea el pueblo en general, los proletarios, los trabajadores, porque ese pueblo andaluz dificulto mucho que exista. Y yo, de hecho, el Día de Andalucía, porque doy lengua y literatura, el Día de Andalucía lo celebro poniéndoles un fragmento de las versiones anteriores de La Lola se va a los puertos y un fragmento de un
un anuncio, una síntesis de La Lola se va a los puertos de Josefina Molina y reflexionamos sobre la identidad andaluza. ¿Qué es ser andaluz? Siempre en mis clases hay gente que no ha nacido en Andalucía, con lo cual el criterio de para ser andaluz hay que haber nacido en Andalucía, pues no me cuesta eliminarlo, porque entonces ¿qué tendría que hacer? Decirle a los alumnos que han nacido en Ecuador o en Perú o en Móstoles o en Zaragoza o en Zamora, bueno, pues si usted no ha nacido en Andalucía, váyase de clase y vuelva cuando hayamos terminado, que esto no va con usted. Esto de la identidad andaluza no va con usted. Y por reducción al absurdo, a base de preguntar qué es o qué no es ser andaluz, yo quiero que mis alumnos lleguen a la conclusión de que ser andaluz es cualquier cosa que ellos quieran hacer. Todo lo que quieran hacer es ser andaluz. Todo eso es la esencia de Andalucía. ¿Que quieren cantar ópera en italiano? Eso es la esencia de Andalucía. ¿Que quieren cantar heavy metal en inglés? Eso es la esencia de Andalucía. La esencia de Andalucía no es solo poner los ojos en blanco, hacer caracolillos con los dedos y decir bi, 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 como en las versiones anteriores de La Lola se va a los puertos. Sí, un poco, claro, y un poco. Y por eso me parece asombroso que Josefina Molina, una andaluza de pro, una cordobesa de pro, prestara su atención a esta Andalucía, que por otro lado es Sevilla, esa Sevilla que se definía simplemente con puntos suspensivos en la poesía del sevillano Manuel Machado. La de Antonio Machado tiene también esas exclamaciones que son igualmente identitarias, igualmente orgullosas. ¿Orgullosas de qué? Demuestran también ese vano orgullo, pero por lo menos se fija en una parte, se fija en Jaén y otras partes de Andalucía, más allá de que sean mero acompañamiento, ornamento o golilla de Sevilla, y bueno, y tiene esa muestra mucho más que su hermano Manuel Machado, lo que sin duda alguna también está en Manuel Machado, pero Antonio Machado lo dice claramente, que el reverso de todo ese nacionalismo en el que sí incurren Antonio Machado y Manuel Machado, incurren en nacionalismo, al igual que Joan Maragall con Cataluña, de una manera más filosófica, más profunda, más bonomista, mostrando más bonomía. Bueno, claro, las bonomías también son de Carné. Pues bueno, pues también Carné, ¿verdad? El catalanismo de Maragall o de Carné es catalanismo, al igual que el andalucismo de Manuel Machado y de Antonio Machado es un andalucismo, es una cosa nacionalista que deberíamos abominar y aborrecer, que es eso del identitarismo. Orgullosos de ser andaluces, ¿orgullosos de qué? Orgullosos de ser catalanes, ¿orgullosos de qué? Pero Antonio Machado, e insisto, eso también está en Manuel Machado, pero Antonio Machado es que lo dice expresamente: Sevilla sin sevillanos, qué maravilla. Y Maragall también, al cantar a Barcelona, dice que se avergüenza de ella, que le hace bajar la cabeza. Y no se refiere a Barcelona, claro, se refiere a los barceloneses. Pues ese orgullo y al mismo tiempo esa vergüenza está en Maragall y está en los Machado. Lo que pasa es que los lectores exaltados, los lectores nacionalistas, los lectores poco profundos se quedan solo con el orgullo. No ven que ese orgullo es el reverso del sentimiento predominante, que es una profunda vergüenza y un ansia de salir de ese agujero que en Maragall a veces es más sensato, tiene más seña, y otras menos, porque unas veces lloriquea intentando mostrar que Cataluña está en un agujero por culpa del rey, porque culpa de España, porque España no les hace caso, pero luego cuando alguien le habla de eliminar, no eliminar a través del genocidio, sino claro, de eliminar a los pobres de Barcelona, pero no eliminar a los pobres de Barcelona, sino eliminar la pobreza de Barcelona. Cuando ve propuestas orientadas a eliminar la pobreza, a erradicar completamente la pobreza en Barcelona, se ríe. Dice que eso no es posible, pero
sin ser tan radical, en otros artículos, en otros pensamientos, intenta asumir ese problema, esos problemas que tiene Cataluña, de una manera más seria. Pero en Cataluña, como en Andalucía, hay más problemas que motivos para estar orgullosos. Y esto es algo que quitando que al tratar la Lola se va a los puertos, lo que hacen muchos es quedarse con la nata que cubre es como un capuchino, es como quedarse solo con la nata que cubre el café, y el café amargo que hay debajo y que es la parte más profunda de la obra, pues lo tiran por el fregadero. Eso hacen los lectores folcloristas y los cineastas folcloristas ante la obra de Manuel y Antonio Machado. La Lola se va a los puertos, en especial porque la obra no es la nata, no es esa parte dulce, ¿no? La obra es una taza bastante llena de café, y el café es amargo, pero eso se va por el fregadero. Bueno, me ha tranquilizado Josefina Molina. Sin duda alguna, por todo lo que ha hecho ella, corrobora mi idea de que andaluz es lo que a ustedes les dé la gana. Andalucía es lo que a ustedes les dé la gana. Y la esencia andaluza, la esencia de Andalucía, la identidad andaluza, es todo lo que ustedes quieran hacer. Y punto. Porque ella ha hecho películas sobre cuentos franceses del siglo XIX. Ha hecho un Averroes, aquí está, ha hecho un Averroes, y efectivamente esa esencia andaluza que se nos quiere imponer es en parte lo de poner los ojos en blanco y hacer caracolillos con los dedos, y también, en todo caso, si se habla una lengua que no sean las hablas andaluzas, al estilo de Sevilla y de algún pueblo de Huelva, porque alguno de la Junta pues tiene su familia en los alrededores de Huelva o en un pueblo de Sevilla, donde, lo digo por el andaluz que se intenta imponer en las clases de lengua y literatura, con materiales del Estado autonómico. Bueno, que aparte de eso de caracolear, se admite el árabe y se admite el hebreo, así como un detalle pero vamos, se admite el árabe y el hebreo con respecto a caracolear con los dedos y poner los ojos en blanco, como se admite que pueda existir Jaén, Córdoba y Málaga como aditamentos y ornato de Sevilla, que es lo que Canal Sur y la Junta de Andalucía insisten en que es Andalucía. Indudablemente tiene programas sobre flamenco, pero sobre el grandísimo flamenco, tiene un programa sobre Juan Habichuela. Pero antes de ese programa tenemos un documental como Monet en España, se ocupa de Monet, así que... Y otros muchos ejemplos, otras muchas muestras de cosmopolitismo que bueno, podrían llevarla a un campo de concentración si esto de la cultura y de la identidad andaluza se pusiera en serio. Podrían llevarla a un gulag por cosmopolita, diversionista, etc. Es que vemos aquí programas de ficción, La Metamorfosis, muy andaluz, ¿verdad? Un tema muy andaluz. Mi tío Jules, sobre Maupassant, El hundimiento de la casa Usher, de Poe. Así que esto es Andalucía. Si ella quiere hacer una película sobre Maupassant, pues eso es espíritu andaluz y esencia andaluza, que hay que decirlo más y que parece que a muchos no les entra en la cabeza. Bueno, este libro es una maravilla, está escrito con una modestia, con una sensatez, con una síntesis, con una capacidad de síntesis verdaderamente loables. O sea, ¿qué puedo hacer yo más que indicar, señalar la lectura de este libro?
Es un libro fantástico, es un libro fabuloso. He dicho que no es su primer libro y que es su biografía artística, en tanto que que sí es su primer libro, es más bien una biografía personal, pero no es una biografía